Acompáñenme a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. La parte final vamos a leer este versículo. Primera de Pedro 1, 22 dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hace 2 semanas empezamos un tiempo de estudio. Yo le titulo Matrimonios para la Gloria de Dios. Aquí hay matrimonios, aquí hay jóvenes que algún día tal vez se casarán. Y es muy importante aprender acerca de esto, porque ustedes mejor que nadie pueden dar veracidad de que muchas de esas cosas que se imaginan cuando son novios no son una realidad cuando se casan. Creo que cuando se es novio, uno imagina una vida de paz, de alegría, de solidaridad, de comprensión. No se imagina tener diferencias, pero resulta que en el matrimonio hay diferencias, y a veces serias diferencias. Hace 2 semanas nosotros empezamos este estudio y la primera lección se tituló La excelencia del matrimonio. Aprendimos muchas cosas, inclusive di pautas para los jóvenes, aquellos que están pensando en un matrimonio. Y quizás si no lo estás pensando ahora, algún día te va a tocar. Hoy vamos a empezar otra lección que se titula Deberes mutuos de esposos y esposas. Si usted que está tomando apuntes, ese es el título de esta lección: Deberes mutuos de esposos y esposas. Este estudio es tomado de un pastor del pasado, un puritano, John Angel James. Ya hemos visto que el matrimonio es el fundamento del hogar. Es lo que vimos cuando el autor en Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio. Y en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo condena como doctrina de demonios aquellas opiniones que prohíben el matrimonio. El matrimonio es una institución dada por Dios, la estableció en Edén, fue objeto de honra porque Dios mismo le concedió honra. Incluso el primer milagro del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, fue en una boda. Vamos a ver cómo debemos conducirnos, esposos, esposas, pero también solteros. El primer deber que tienen los esposos es el amor. Ese es la base de todos los demás. Recuerden eso, el amor es la base de todos los demás. Estamos en 1 de Pedro. Vamos a capítulo 4 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Si alguien tiene el versículo, me gustaría que lo leyera. Hermano, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Miren, estas epístolas son dadas para los creyentes, para vivir entre hermanos. Pero ¿por qué no aplicarlas más específicamente o más contundentemente en la relación de pareja? Ahora acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 25. Si alguien lo encuentra, por favor, me ayudaría mucho. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Ya, gracias, qué voluntario. Efesios 5, 25. Hermana Consuelo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Gracias. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si saben algo, hay una particularidad bien especial. Esta frase de amar, este mandato de amar a la esposa se repite. Y no solo una vez. Aquí creo que se repite en este pasaje como 3 veces. Desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Tal vez estoy equivocado. Ahora acompáñenme a Colosenses, al libro de Colosenses. Después, ese se encuentra después de Filipenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Otro voluntario, por favor. O los nombres voluntarios. Eric. Colosenses 3, 18 y 19. Se siente bien, ¿verdad? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres. Bien, hermanos. Cuando falta el amor, ¿qué pasa con el matrimonio? El matrimonio se degrada. Se degrada inmediatamente, llegando a convertirse en algo brutal o en algo sórdido. Este deber, que enunciado especialmente como un deber del esposo, es igualmente de la esposa. Es muy sencillo, es muy sencillo. Tiene que haber mutuo amor, porque si no hay un amor mutuo no va a haber felicidad. No es que solo una parte ama, las dos tienen que amar. No hay felicidad para el que no ama, porque es atroz, es descabellada la idea de estar encadenado, vinculado a una persona para toda la vida por la que no tenemos afecto. Estar en la compañía constante de una persona que no nos provoca atención, sino más bien rechazo, es algo horrible, es algo lamentable. Pero aún así tenemos que mantenernos unidos a esa persona, porque existe un lazo dado por Dios en el cual impide toda separación. Pero tampoco va a haber felicidad para la parte que sí ama. Porque un amor que no es correspondido tiene que morir. Tiene que morir o seguir existiendo solamente para consumir tu corazón de desdicha. La pareja casada sin amor mutuo es uno de los espectáculos más tristes, más lastimeros sobre la tierra. Los cónyuges no pueden, y de hecho no deben separarse. Pero
pero se mantienen juntos simplemente o tan solo para torturarse el uno al otro. No obstante, cuando nosotros vemos, porque sí hay en la sociedad y tristemente a veces en las iglesias, cuando vemos matrimonios así, esos matrimonios cumplen un propósito importante. ¿Cuál es? Ser un faro. Un faro para los solteros de lo que no debes hacer, de las motivaciones por las cuales no debes dejarte de guiar, a fin de advertirte en contra del pecado y en contra de persistir en la necesidad de formar una unión sobre una base que no sea el amor. Pero también estos matrimonios sirven para exhortar a los casados a cuidar de su cariño mutuo y que no dejen que nada apague la llama de su amor. Entonces, como la unión debe ser formada sobre la base del amor, también hay que tener mucho cuidado, especialmente en las primeras etapas, para que no aparezca nada que debilite o desestabilice esta unión. No importa. Mira, sea cual sean los gustos y los hábitos del uno y del otro, antes de casarse, no serán tan exactos, ni tan amplios, ni tan impresionantes como los llegarás a conocer en el momento de casar, cuando ya estás casado. Y es de enorme importancia que cuando por primera vez se noten pequeñas diferencias, fallas, defectos, no por esto te rindas, no por esto dejar que te produzca una impresión desfavorable. ¿Qué consejo les puedo dar, esposos, o aquellos que están pensando en casarse? Si tú quieres preservar el amor, asegúrate de aprender con la mayor exactitud los gustos y desagrados del uno y del otro. Pero también deberías abstenerte de lo que sea fastidioso para el otro, por muy pequeño que sea, por muy pequeño que sea. Si ustedes quieren preservar el amor, eviten con mucho cuidado hacer repetitivamente la distinción que el mundo secular usa. Bien, ¿cuál es? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ahora ya dicen, no, no es así. Ahora dicen, ¿cómo es? Lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Así es ahora. Hermanos, miren, hacer diferencias así, entre que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ha sido la causa de la elaboración de muchas leyes. Ha sido la causa de muchas demandas judiciales y ha sido la causa de muchas guerras. El segundo deber es el respeto mutuo. Esto es un deber matrimonial. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Alguien que tenga buena voz. Va a leer bastante. ¿Algún voluntario? Es bastante. 21 al 33. ¿Se animan? Gracias, hermano. Efesios 5, 21 al 33. Escuchemos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el matrimonio es la cabeza de la mujer, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es el cuerpo? ¿El cual es el cuerpo? Y es
Salvador. Ahí sigo. Sí, siga, por favor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Sí. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlas, habiéndolas purificado en las avivamiento, del agua por la palabra, al fin que representárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no hubiese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso, porque éste dejará el hombre a sus padres y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, respeto de Cristo y de la iglesia, porque lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Amén. Gracias, hermano. Yo me percaté que 3 veces está el mandato. Nos manda a amar a nuestras esposas. Y a la esposa sencillamente nada más le dice respete a su marido. Hermanos, tanto el amor ha sido demandado para ser mutuo. Y el respeto también debe ser mutuo. Al esposo también le corresponde ser respetuoso con su esposa. Es difícil respetar a aquella persona que creemos que es inmerecedora de nuestro respeto. Y muchas veces solo respetamos cuando la persona está en una posición jerárquica superior. Por ejemplo, los jefes. Algunos de ustedes han trabajado con jefes muy difíciles, jefes perversos, pero la Biblia nos manda a respetarlos. No es sano dentro de una iglesia abordar temas de política, porque si se hablan temas de política puede haber una guerra en esa iglesia. Ladrillos. Pero es de inmensa importancia demostrar una conducta respetuosa ante la otra persona. Miren, los cónyuges se conocen mejor en este aspecto. Se conocen mejor de lo que podría conocer una persona externa o incluso de lo que podrían conocer los hijos a los padres. Lo íntimo de una relación matrimonial expone el carácter de cada uno de ellos, de modo que, nuevamente, repito, ellos se conocen mucho mejor. Muchas veces nosotros decimos, bueno, si quieres que yo te respete, debes ser digno o digna de respeto. Pero no es una buena actitud, no es una actitud saludable. Recuerda algo, cuando te casaste,
no te casaste con alguien perfecto. ¿Con quién te casaste? Con una criatura caída, imperfecta. Muchas veces exigimos tanto respeto de nuestras esposas, pero no sabemos cómo hacerlo. Exigimos y respetando. ¿Cuántas veces vuelves ante Dios pidiéndole perdón porque has hecho mal? ¿Cuántas? Muchas veces. Y muchas de esas veces se olvidan los hombres de pedirle, perdóname Señor, porque ofendí a mi esposa, porque respeté a mi esposa. En la conducta conyugal debe haber un respeto muy evidente, un respeto inalterable, invariable aún en las cosas más sencillas. Es triste ver que muchas veces en los hogares el padre o la madre permiten, fomentan que los hijos irrespeten a su papá y a su mamá. Un hogar cristiano no debería permitir eso. Por lo tanto, si tu hijo dice algo feo de tu esposa, es tu deber como hombre. Espera, respétala. Es mi esposa. Es mi esposa. Nadie puede venir a hablar mal de mi esposa. Nadie. Pero si tu hijo habla mal de tu esposo, es tu deber como esposa decir, detente, tú no vas a hablar mal de mi esposo. ¿Con quién tú eres una sola carne? ¿Con tus hijos? No. Tú eres una sola carne con tu esposa, no con tus hijos, no con tu mamá, no con tu papá, no con tus hermanos, hermanas. Tú eres una sola carne con tu esposa. Entonces tus hijos no pueden, no deben irrespetarte. Muchas veces se respeta porque tanto el hombre como la mujer andan buscando faltas en la otra persona, en el cónyuge. Se vuelven tan exquisitos, meticulosos, exigentes, nosotros creo que sí van a entender esta palabra, temáticos, en examinar con un microscopio lo que no se puede esconder. Tú no deberías hacer eso. Cuando tú te dirijas hacia tu esposa o tu esposa hacia ti, no deberían existir palabras duras de reproche. Tampoco deberías hablar con groserías, con vulgaridades, mucho menos con actitudes de desprecio. Peor aún, con humillaciones. Y tampoco debes tener indiferencia o una fría desidia. ¿Qué tiene que haber en el trato de un esposo con una esposa? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber cortesía sin ceremonias. Tiene que haber civilidad sin formalismos. Tiene que haber atención sin esclavitud. En suma o en resumen, lo que debe existir en la relación de pareja es la ternura del amor, el apoyo de la estima y todo esto con una buena educación. Además, hay que fomentar el respeto mutuo delante de los demás. Es muy triste cuando entre creyentes ocurre algo. No se puede esconder. Que en la iglesia a veces esposos discuten. O a veces el esposo con una mirada le dice, ya verás en la casa. Algo así. Hay otros que son más
osados. Y dicen palabras hirientes. Y otros, mucho más osados, toman la palabra de Dios y dice, la Biblia dice que te calles. Así. ¿Saben? No espero que sea la realidad de esta iglesia, pero sé que hay en algunas iglesias. ¿Tienen ladrillos para echarme? Mira, ni siquiera deberías dar una mirada la cual remotamente pueda rebajar al otro el público. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tus hijos? Para tu hija. ¿Qué deseas? Si tú y tu esposa son hijos de Dios, ¿qué deseas? Yo estoy seguro que para aquellos que tienen hijas, mujeres, el anhelo del papá, de la mamá es que su hija se case con un hombre piadoso. Y lo mismo para las madres. Tanto el hijo como la hija deben casarse con un hombre piadoso. Entonces, si tu hija ve en ti que tú eres denominado un hombre piadoso, pero si tu hija ve en ti que tú te diriges hacia su mamá, hacia tu esposa de una manera despectiva, de una manera humillante, de una manera grosera, ¿qué va a pensar ella? ¿O qué va a pensar él? Bueno, mi papá es un hombre piadoso, entonces eso está dentro de la piedad. Es decir, va a formar una idea de cómo va a ser su matrimonio futuro, cuando no debe ser así. Nuevamente, la Biblia, en este pasaje de Efesios 5, Efesios capítulo 5, de 21 a 33, 3 veces a nosotros se nos llama a amar a vuestras esposas. Y también se repite en Colosenses. Tanto es la insistencia. Dios tiene sus razones, porque conoce el corazón de los hombres. El siguiente deber es el deber, estamos hablando de deberes mutuos de esposos y esposas. Ese es el título de la lección. El siguiente deber es tener un deseo mutuo de estar en la compañía el uno del otro. Esto es un deber común tanto del esposo como de la esposa. Acompáñenme a Proverbios 5:18, por favor. Proverbios 5:18 y vamos a regresar a Efesios después. Proverbios 5:18. ¿Otro voluntario o voluntaria para leerlo? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Amén. Gracias. ¿Por qué muchas veces los esposos no practican esto? Y realmente lo que hay es una guerra en casa. Y esto no solo en los incrédulos, sino también en los creyentes, tristemente. Los esposos se casaron, están unidos para ser compañeros, no solo por una noche, no por un año, no por 10 años, sino para toda la vida. Se casaron para vivir juntos, se casaron para caminar juntos, se casaron para hablar juntos. Vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7 dice, voy a leer yo. 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Voy a leerles un comentario de un teólogo y autor inglés no conformista, William James. Él dice,
Vivir sabiamente significa residir, lo cual es lo opuesto a ausentarse o tener carta abierta para irse donde tú quieras. Pregunta: ¿tanto el esposo como la esposa puede irse donde él o ella quiera dentro de su matrimonio? Absolutamente que no. Es absurdo, mira, joven, si estás pensando en casarte, es absurdo de que pienses en casarte si realmente no quieres vivir junto a la persona. Los que están casados no deben ausentarse, no deben ausentarse de casa cuando no es necesario. Hay circunstancias en las cuales, sin duda alguna, vas a ausentarte de tu casa, por lo general los hombres. Hay circunstancias que son inevitables. Por ejemplo, cuando tenemos un trabajo y nuestros jefes nos dicen, bueno, tienes que ir a tal lugar. Es innegable, tienes que ausentarte. ¿Ya? Pero el hombre debe tener en su mente volver a su casa tan pronto como termine su diligencia. Salomón dice en Proverbios 27:8, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Los hombres somos llamados a ser los sacerdotes dentro de nuestras casas. ¿Cumplimos o no cumplimos el sacerdocio? Cada uno de nosotros puede dar su propia respuesta. Pero ¿puede acaso el hombre, no estando en casa, cumplir los deberes que le corresponden cuando está allí? Puede el hombre, no estando en casa, cumplir los deberes que le corresponden cuando está ahí. No. Tú no vas a poder cumplir con ese ministerio en tu casa no estando en tu casa. Es sencillo. ¿Puedes acaso disciplinar a tus hijos cuando cometen una falta no estando en tu casa? No lo vas a hacer. No lo puedes hacer. ¿Puedes acaso mantener el culto a Dios con tu familia no estando en tu casa? No, tampoco. Cuando el hombre no está en la casa, es responsabilidad de la esposa dirigir el culto familiar en ausencia del esposo. Y la esposa no debe tomarlo como una carga, como una cruz, sino más bien como un privilegio temporal. Pero el sacerdocio está llamado a ser primordialmente una responsabilidad del hombre de la casa. Tristemente, pocas mujeres tienen esa actitud y penosamente algunos hombres eluden su responsabilidad y por lo tanto el santuario de Dios en tu hogar está cerrado. La iglesia en tu hogar está con las puertas cerradas, no recibe, no hay enseñanza. Hay algo más triste. Hay hombres, hay esposos que parecen preferir la compañía de cualquier otra persona, pero que no sea su esposa. Prefieren amigos, prefieren damas, amigas. Pero su esposa no les importa. ¿Y cómo se ve esto? Se nota en la manera de cómo esos hombres emplean su tiempo libre. Miren, ustedes lo saben nada. Las noches antes de irse a dormir son las horas más hogareñas del día. A esas horas, ustedes, esposas, tienen
un derecho muy particular. A esas horas ustedes están descansando del exhaustivo trabajo que han tenido que hacer en casa todo el día, de estar controlando a sus hijos, de estar demandando las obligaciones de los hijos. Y en ese momento, tú tienes el tiempo para disfrutar de la lectura y de la conversación. Pero es triste cuando el esposo prefiere pasar estas horas fuera de la casa. Cuando sucede esto, se implica algo malo y se predice algo peor. ¿Qué deberías hacer, hermana? ¿Qué deberías hacer para asegurar en lo posible la compañía de tu esposo en su propia casa? Alguien puede sugerir un GPS ponerle. No, eso no funciona. Eso no funciona. Mira, esfuérzate por ser una mujer de Proverbios capítulo 31. Cuida bien de tu casa. Arréglate. No te estoy llamando a que gastes todo en maquillaje, pero maquíllate, ponte bonita. No es malo maquillarse. No es malo. Pero también nútrete de sabiduría y demuestra que tienes un buen humor. La pulcritud, la alegría y la conversación amena van a fomentar esto en casa. Esfuérzate de hacer de tu casa ese lugar tan apacible en donde tu esposo quiera correr después de salir del trabajo. Enfócate en eso. Los esposos fueron llamados para ser compañeros de por vida, no solo por una noche, no solo por un mes, por años, sino para toda la vida. Deberían pasar juntos todo el tiempo posible. Algunos esposos dirán, bueno, usted porque no conoce a mi esposa. Sí, no la conozco, pero también tu esposa me va a decir lo mismo. Es cierto. Algo anda mal en la vida de las personas, en la vida familiar, cuando esas personas necesitan ir a un baile, necesitan ir a un viaje, al teatro, a fiestas, a jugar naipes. Algo anda muy mal. Los placeres del hogar y la compañía de tus seres amados es todo lo que tú debes desear. Cuando esto existe en tu casa, tú no vas a necesitar bailes, no vas a necesitar amigos, no vas a necesitar motivos o excusas para no estar en tu casa. El motivo es uno solo y más que suficiente. Tu casa, tu esposa, tus hijos. Cuando el hogar es un hogar piadoso, verdaderamente piadoso, no perfecto. No hablamos de perfección. Y tú disfrutas de la compañía familiar, lo que vas a experimentar es que vas a pasar de un momento agradable a otro momento agradable. Eso es lo que deben perseguir, tanto el esposo como la esposa. Creo que nos quedamos por hoy. Dios mediante, la próxima semana continuamos con otro deber, la paciencia mutua.